Ruth. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Betlehem, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Y en el nombre era el nombre de aquel varón Elimelech, el nombre de su mujer Noemí, y el nombre de sus 2 hijos Mahlón y Kelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Hasta allí. Vamos a leer el próximo, por favor. El próximo versículo. Después murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Vimos los otros días que a causa de la disciplina que estaba viviendo esta mujer, perdió a su marido y perdió a sus hijos. Ahora bien, yo quiero que ustedes observen conmigo en el verso 5 y el verso 6. Vamos a ver en el verso 5, dice que estuvieron como 10 años. En el verso 5, en el verso 4 dice que estuvieron como 10 años. Y en el verso 5 dice que murieron su marido, murieron sus hijos. Les hablé el otro día de lo que es el número 10, de lo que significa el número 10 dentro de lo que es el orden bíblico, la numerología bíblica. El número 10 representa la perfección de la orden divina y la responsabilidad humana, 2 cosas que van juntas. Cuando Dios da una orden, es responsabilidad del hombre responder, es responsabilidad del ser humano responder. Les hablé de los 10 mandamientos, les hablé de las 10 vírgenes, les hablé de las 10 minas repartidas entre los siervos, y así una serie de números 10. ¿Recuerdan? Hoy se hablaba de Malaquías 3:10, donde dice traer los diezmos al alfolí. La palabra diezmo es la palabra décimo. Entonces es importante entender que hay una perfección en la orden divina, en la orden que Dios da, y hay una responsabilidad humana, es decir, el hombre tiene que responder a la orden que Dios da. El número 10 aquí dice se cumplieron como 10 años. ¿Por qué da ese detalle así? Porque al cumplirse los 10 años, nos está dando un detalle acerca de que se cumplió un tiempo y se cumplió una disciplina de Dios. Primero, la responsabilidad de Noemí y de su familia era quedarse en su pueblo, y se fue de su pueblo, porque había hambre, pero se fue a buscar pan a otro lado, se fue a buscar pan al mundo, se fue a buscar pan a un país pagano e idólatra. Se fue, porque no quería compartir con sus hermanos la necesidad. No quiso estar en Israel en el tiempo de necesidad, entonces se fue a buscar pan a otro lado, buscando suerte, como diríamos en la actualidad, echando suerte en otros lados. Se cumplen los 10 años, cuando se cumplen esos 10 años, escuchen bien esto, no es que tengan que 10 años representen que tengamos que estar 10 años en disciplina. Está dando un detalle de que cuando se cumple la disciplina de Dios, y hasta que se cumpla la disciplina de Dios, van a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Escuchen por favor, vean ustedes conmigo. 10 años completan simbólicamente el ciclo de disciplina. Mueren sus hijos. Ahora quiero decirles esto, bajo disciplina, muchas veces nosotros cuando estamos bajo disciplina, ¿saben por qué Dios nos pone bajo disciplina? Porque algo tiene que morir. Cuando Dios nos disciplina es porque algo en nosotros tiene que morir. Y nosotros esperamos que no sea alguien que tenga que morir, esperamos que sea algo que tenga que morir en nosotros. Pero en muchas oportunidades tiene que morir alguien para que nosotros entremos en razón. Porque hasta esas circunstancias pasan, que Dios nos llama,
Escuchen, Dios llama, Dios llama, Dios llama, Dios te dice una y otra vez, te advierte una y otra vez, te instruye. Porque Dios no disciplina sin antes advertir. Y Dios no advierte sin antes instruir. Entonces Dios instruye, la persona según la instrucción camina, pero luego deja de lado la instrucción. Y cuando la persona deja de lado la instrucción, Dios advierte, hace una advertencia. Y cuando la persona desoyó la advertencia, viene la disciplina. ¿Pero por qué Dios disciplina? ¿Porque quiere disciplinar a su pueblo? No, porque tiene que corregir a su pueblo. Porque el cayado del buen pastor está sobre sus ovejas para corregir sus caminos. Gracias a Dios que no quedamos a la deriva, que nuestro Dios se ocupa aún en el tiempo disciplinario. Entonces Dios tuvo que disciplinar. Y usted dice, ¿por qué a Noemí tuvo que disciplinarla? Porque probablemente fue ella la que insistió para irse de su tierra. Y su marido dijo, sí, querida, vamos. Entonces ella entra en disciplina porque fue la que quedó viva. Muere su marido, mueren sus hijos. Y ahora en vergüenza tiene que volver a su pueblo. Entiendan esto, por favor. Simbólicamente, cuando su marido muere primero, simboliza que está muriendo en ella ahora la estabilidad, la protección, el respeto. ¿Por qué está muriendo el respeto? Porque una mujer judía casada con su marido era una mujer muy respetada. Está muriendo el respeto, está muriendo el amparo, está muriendo la cobertura. Todas esas cosas están muriendo, que son lo que representan su marido. Pero como eso no era como eso fue poco y no entendió, tienen que morir sus hijos. Ahora, ¿qué cosas mueren con sus hijos? Sus hijos simbolizan la esperanza, la satisfacción, la prolongación de la vida. Mueren los sueños. Se quedó sin nada. Murió todo esto. Cosas que estaban cuando ella estaba en su pueblo y con su Dios. Esas cosas estaban allí. Pero ahora murió todo. Y está bajo disciplina. ¿Y por qué está bajo disciplina? Porque no escuchó, no entendió que tenía que quedarse, por más hambre que hubiese en su tierra, tenía que quedarse en su tierra y adorando a su Dios. Y este es el problema que gran sector de la iglesia vive. Cristianos que se van de la iglesia porque se enojaron, o se van de la iglesia porque no les gustó el sermón, o se van de la iglesia porque no les gustó la cara del pastor. Bueno, no habría nadie hoy. Se van de la iglesia por una razón o por otra y dicen, en el mundo estaba mejor. Hay algunos cristianos que dicen, en el mundo estaba mejor. Dios mío. Y algunos cristianos que se comparan, siendo cristianos se comparan con los del mundo y dicen, y ese no va a la iglesia y le va mejor. Dios mío, nunca vas a estar mejor si no estás en la presencia de Dios y entre tus hermanos. Jamás vas a estar mejor que allí. Porque allí, con todos los problemas que haya, estás bajo cobertura. Hay cobertura sobre tu vida. Alguien te está cubriendo, alguien está orando, alguien está vigilando. Amén. Escuchen, cuando Dios disciplina es porque algo tiene que morir. Y vean con ustedes en el capítulo 1, verso 6, por favor. Dice, entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darle pan. Estaba fuera de su pueblo y allí, fuera de su pueblo, oye que en su pueblo Dios está visitando para que y les está trayendo pan. Ahora, qué diferente hubiese sido si ella se hubiese permanecido entre su pueblo, hubiese pasado el periodo de hambre, porque ese periodo de hambre fue causa del pecado mismo del pueblo de Dios. Cuando en el pueblo de Dios se pasa hambre, es causa del pecado mismo del pueblo de Dios. Eso se debe entender. Entonces, cuando Dios trae disciplina sobre una persona, no le puede echar la culpa a los demás, porque la persona misma es responsable. Entonces nosotros vemos, ¿sí? a ese cristiano que está fuera de la iglesia le va bárbaro. Cuidado, eso es un engaño, le va bárbaro aparentemente, pero cada día está más vacío, cada día está más desordenado, y cada día su corazón se convierte más en un corazón perverso. Amén. Amén. Aunque no me lo digan. Amén.
Verso 6 dice, entonces se levantó. ¿Qué significa esta frase, entonces se levantó? Ella estaba postrada, espiritualmente estaba postrada. Cuando ella, escuchen, cuando tiene que morir su marido, tienen que morir sus hijos, y de pronto ella entonces se levantó. Entonces se levantó. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Al hijo pródigo o al hijo perdido. La disciplina la hizo recapacitar. Entonces se levantó. Esa frase es la misma que se usa allí en Lucas capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo. De aquel hijo que le pidió al padre su parte y se fue a otra tierra. Y dice que se fue a otra tierra, no dice que se quedó en su tierra, se fue a otra tierra. ¿Qué les dice eso? ¿A qué se asemeja? A Noemí. Se fue a otra tierra. Y allí en su tierra malgastó todos sus bienes, haciendo de las suyas, de todas las suyas que podía, porque tenía dinero. Y cuando estaba en el fondo del pozo, escuchen por favor, porque no hay nada peor para un judío que tener que alimentar cerdos. Primero porque el cerdo entre el pueblo judío es un animal inmundo. De hecho, los judíos no criaban cerdos, mucho menos comer cerdo. Sin embargo, tuvo que ir a alimentar cerdos. Y no solo tuvo que alimentar cerdos para poder comer, sino que quería comer de las algarrobas, de las semillas que le estaban dando a los cerdos. Miren qué bajo cayó. Vean a Noemí. Noemí pierde todo, todo pierde. Y estando en esa pérdida, recapacita, dice, entonces se levantó. ¿Y qué dice del hijo pródigo? Volviendo en sí. Eso significa recapacitó, entró en sí, se dio cuenta de la macana que se estaba mandando. Y allí, en esa macana que se estaba mandando, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre, dice el hijo pródigo. Y de regreso a la casa del padre, vuelve a tener las cosas que había tenido antes. Y Noemí, de regreso a la casa del pan, vuelve a tener las cosas que tenía antes, aunque se quedó sin marido y se quedó sin hijos. Pero tuvo a una compañera, Ruth, que le valía más que 7 hijos. Aleluya. Vean ustedes la segunda oportunidad que Dios da. No es que Dios disciplina y te deja en la disciplina. Recapacita, vuelve en sí, y encima Dios a veces hasta añade el doble. Es la segunda oportunidad que Dios nos da. Y la tercera. Y la cuarta. Pero cuidado. Que en la tercera o en la cuarta la disciplina puede ser mayor. Amén. Ahora, ¿cuándo comienza la disciplina de Dios sobre una persona? ¿Cuándo? ¿En qué momento comienza la disciplina de Dios sobre una persona? Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo sé? ¿Cómo sé yo cuando estoy en disciplina? Bueno, yo pregunto, los que tienen papá, ¿cuándo ponen la disciplina a sus hijos? Si lo ponen en disciplina sin siquiera haberle hecho una advertencia, es un déspota, es un loco. Pero ¿cuándo disciplinamos a nuestros hijos? Después de 1, 2, a veces 3 y hasta 4 advertencias. Cuando le decimos, hijo, no hagas esto o anda a hacer aquello, y ellos, ya voy. Ese ya voy nos tiene hasta acá, ¿no? A los papás. Después de una serie de advertencias comienza la disciplina. Escuchen, Dios nunca disciplina sin antes advertir y nunca advierte sin antes haber instruido. ¿Por qué estamos bajo la instrucción de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la instrucción nos ayuda a nosotros a saber por dónde debemos caminar según la voluntad de Dios. Ahora, si una y otra vez escuchamos la instrucción y una y otra vez escuchamos y hacemos oídos sordos a la instrucción, viene la advertencia. Luego de la advertencia viene la disciplina. ¿Por qué? Porque tiene que corregir el camino de su pueblo. ¿Amén? Yo sé que a las multitudes no le arranco muchos aplausos y muchos amén, pero bueno, no importa, tengo que decir lo que tengo que decir. Amén. La disciplina viene porque los oídos y el corazón se endurecen a la voz de Dios. Presten atención a lo que estoy diciendo.
La disciplina viene porque el corazón y los oídos de las personas se endurecen a la voz de Dios. En esta mañana Dios está hablando a los corazones de todos y nadie que esté aquí podrá salir diciendo Dios no me habló. Pero lo que hagas de la puerta para afuera, después de haber oído, es problema tuyo, no mío. Yo como Pilato me lavo las manos. A partir de lo que haga después de haber oído, es problema tuyo. Yo no me voy a hacer problema por lo que deberías hacer vos. ¿Qué vas a hacer en esta mañana con lo que oís? Entonces escuchen, por favor. La disciplina viene porque los oídos y el corazón se endurecen a la voz de Dios. Vean ustedes, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 12. Hebreos, está en la Biblia, alguno lo va a encontrar. Hebreos. Capítulo 3 de Hebreos, del 7 al 12. Nos dice así la palabra de Dios. Si lo encontraron, me dicen amén. Y si no lo encontraron, yo leo, presten atención. Es el libro de Hebreos, no de Hebreos. 7 al 12 dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. No escucho. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Bien. Eso significa que hay una advertencia de parte de Dios para la iglesia. Hoy, si oís su voz, escuchen, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con ellos, con aquella generación, y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Esta parte es una parte que Pablo no, que el escritor a los hebreos, que no es Pablo, está tomando de un salmo que escribieron quizás unos 800 o 900 años antes. Y está hablando de la generación rebelde que salió de Egipto, de la esclavitud, para ir a la tierra prometida. En esos 40 años, ¿saben por qué estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto? Por la desobediencia. Porque Dios hablaba y ellos endurecían su corazón, eran rebeldes. Un camino, queridos hermanos, un camino que les llevaba 11 jornadas desde una salida hasta donde llegaban, hasta donde debían llegar antes del Jordán. 11 jornadas, ¿saben qué significa? 11 días. Les llevó 40 años. 40 años. Y en esos 40 años, ¿por qué 40 años dando vueltas en el desierto y Dios no les daba la salida? Por una sola razón, no querían escuchar. No querían escuchar. Endurecían su corazón contra lo que Dios decía. Ahora escuchen, por favor, porque esto es importante entender. Vos, en tu caminar con Dios, o yo en mi caminar con Dios, puedo caminar al ritmo que Dios quiere que camine, o puedo yo atrasar todas las cosas en mi vida. Puede que aquello que me lleve 11 días me lleve 40 años. Porque soy yo el que decide si voy a obedecer o no voy a obedecer. Escuchen, por favor, esto dice el Espíritu Santo. Si oís su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto. Y aquí pone el ejemplo, donde me tentaron vuestros padres, le dice a los mismos hebreos, le dice, donde vuestros padres me tentaron. Allí me tentaron y quedaron postrados en el desierto, vean ustedes, poniéndome a prueba porque aunque vieron mis obras 40 años. Queridos hermanos,
El Salmo 107 dice que a Israel le mostró sus obras y a Moisés sus caminos. Ahora observen esto. Dice, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón. Que dice, y no han conocido mis caminos. ¿Saben qué significa conocer los caminos de Dios? Es conocer su persona, conocer su presencia, conocer su voluntad. El que conoce su voluntad, conoce sus caminos. Sabe por dónde tiene que caminar porque conoce la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si la voluntad de Dios, ¿qué dice el Salmo 133? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Juntos armoniosamente. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Habitar con los hermanos juntos y en armonía. Y ese mismo salmo te da varias promesas. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿A dónde lo envía? ¿A donde estás parado? No, allí donde estás con los hermanos juntos y en armonía. Entonces Moisés conoció sus caminos, pero el general de Israel no conoció sus caminos. Vieron sus obras, pero no conocieron los caminos de Dios. Todo corazón rebelde va a desconocer los caminos de Dios. Porque como siempre decimos, Dios va a mostrar una verdad, y si estás decidido a caminar en esa verdad, y caminas en esa verdad, Dios te va a mostrar mayor verdad. Pero hasta que no camines en esa verdad, Dios no te va a mostrar mayor verdad. Entonces no podemos esperar que Dios me muestre más adelante lo que yo no quiero caminar más atrás. Me encanta el juego de palabras. Entonces dice, mira, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Pregunto yo en esta mañana y analícenlo. Una persona tiene más reposo estando en la voluntad de Dios, unido al pueblo de Dios, con todos los problemas que tenemos, porque cada uno tenemos nuestras diferencias, y cada uno somos diferentes, y cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestro carácter. Pero allí es donde Dios quiere que habite, con esa personalidad y con ese carácter. ¿Te guste la cara del hermano o del hermano? No te guste, no importa, allí tenés que estar. Ahora la persona que ha decidido estar, amar, y cuando se te termina el amor, soportar al hermano, porque la Biblia dice también soportándonos unos a otros, así que cuando se te está terminando el amor, soportar, y esa es la otra etapa. Allí, soportando, amando a los hermanos, estando en el pueblo de Dios, adorando a tu Dios, y cuando pasan las cuestiones, no te vas, cuando pasan los problemas, no te vas, sino que decidís estar y ser parte de la solución. Pregunto yo, ¿quién va a tener mayor reposo en su alma? Esa persona o la persona que ha decidido irse del pueblo de Dios, dejar a su Dios y dejar todas las cosas que pertenecen a Dios. ¿Quién tendrá mayor reposo? Pregunto, analicen y vean. Porque dice, entonces, como ellos decidieron extraviarse en sus propios pensamientos, como ellos decidieron dejar a Dios de lado constantemente, entonces dice, Dios juró por sí mismo, no entrarán en mi reposo. De hecho, no entraron en su reposo. ¿Saben cuál fue la generación que entró a la tierra de reposo, a la tierra prometida? Aquellos que tenían de 20 años para abajo. Todos sus padres quedaron en el desierto. Cuando murió el último de la generación rebelde, Dios le dijo a Josué, ahora mete al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa era la tierra de reposo. Nuestro reposo, ¿saben quién es? Jesús. Su presencia. Su presencia. La presencia de Jesús es nuestro reposo. Amén. Voy a traer piedritas acá y al que se duerma le tiro piedritas de acá adelante. Escúchenme, por favor. En medio del dolor y la adversidad, oyó, se levantó y regresó. Versos 6 y 7, por favor, de Ruth.
Ella está en pleno dolor ahora. Todo lo que le queda ahora son 2 nueras. Y encima, que sí serían muy buenas nueras, pero no eran del pueblo de Dios. Es decir, no podía hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje espiritual con ellas. Así que lo único que le quedan son 2 nueras. Lo único que Dios le deja son 2 nueras. ¿Para qué? Para que hablen dos idiomas diferentes. Encima eso. Ahora bien, allí en su dolor, versos 6 y 7 dice, entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. En medio del dolor, en medio de la adversidad, ella oye, ella se levanta y ella regresa. Ahora regresa ella porque oyó que había pan. Oyó ahora. Se levanta porque ella oyó que había pan en medio de su pueblo. Ella no quiso pasar el tiempo de adversidad en medio de su pueblo, no lo quiso pasar. Entonces se fue a otro pueblo. Estando en otro pueblo y estando bajo disciplina, oye que en su pueblo ahora había pan. Está como los creyentes que dicen, voy a donde hay más bendición. No sé si ustedes lo escucharon, pero a nosotros nos lo dijeron. Sí. Voy a donde hay más bendición. Allá ponen las manos en la cabeza y la gente se cae. Yo quiero ir allá. Allá hablan de prosperidad y como yo quiero ser próspero, me voy para allá. Entonces va la gente a donde le tiran pan. Los otros días, y esto es una anécdota doméstica. Los otros días viene mi esposa asombrada. Nosotros tenemos unas gallinas allá atrás. Es gracioso esto. Pero realmente los dos hicimos una comparación. Por eso somos una sola carne. Escuche, mi esposa va a darle de comer a las gallinas. Y no sé, los que tienen gallinas lo deben haber comprobado. O cualquier animal. Le tiraba el maíz a las gallinas, todas las gallinas corrían allá. Ahora, le tiraba maíz del otro lado y todas las gallinas corrían allá. Y dejaban lo que tenían para ir a buscar lo otro. No quiero comparar a los creyentes con gallinas, no los quiero comparar con eso. Pero, ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta esto. Donde hay pan, donde dicen allá hay pan, allá van corriendo todos. El diablo, parece que el diablo a veces usa esta estrategia, lo que nosotros usamos con las gallinas para mostrar una parábola. Escuchen, parece que el diablo hace un movimiento por allá, le tira maíz por allá y todos van corriendo para allá. Y allá comen a los picotazos como la gallina, 2 o 3 picotazos, pero de allá de pronto, maíz para allá, y todos corren para allá. Dios mío, eso no es ni establecerse ni estabilizarse. Eso no es estabilidad espiritual, mis queridos hermanos. No es estabilidad. Estabilidad es que donde Dios te dice que te quedes, allí te quedes. Eso es estabilidad. Entonces andamos como las gallinas buscando bendición. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y aquel no me gusta porque es pelado, aquel no me gusta porque es gordo, aquel no me gusta porque es malo, aquel no me... Dios mío. Está bien que debemos aprender a buscar nuestro lugar. Siempre les decimos, escúchenme por favor. Si ustedes que están aquí en manantiales de piedad y que por bendición o prueba me tienen a mí como pastor y tienen a su pastora, no sé si es bendición o prueba, pero nos tienen a nosotros como pastores, pero están de acuerdo y les gusta y se sienten bien y se sienten cómodos y se sienten desafiados al cambio, no le digan a las personas, mirá, vos andás a congregarte donde quieras, que se vaya a congregar donde vos estás porque vos sabés que allí te dan el pan. Entonces a esas personas también les van a dar el pan. Y pan fresco, queridos hermanos. Por eso nos levantamos temprano a amasar todos los días, para entregar el pan fresco.
Entonces no hagamos la de Noemí. Oyó que en su pueblo había pan, entonces me levanto y voy de nuevo a mi pueblo. Si te hubieses quedado, hubieses pasado todo el proceso, porque era culpa del mismo pueblo que pasaran hambre. Si te hubieses quedado allí, pasabas todo el proceso y no tenías que volver avergonzada y sin marido y sin hijos, te podías haber quedado y no habrías perdido nada. Al contrario, la bendición estaba porque pasó el proceso, pero se quedó, valientemente se quedó en su lugar. Nada más que no es de vidrio. Queridos hermanos, hablo a una iglesia que está madurando, que está creciendo y que debe crecer, que debe mirar hacia afuera, que debe cuidar a su familia. Por favor, nunca descuidemos a nuestra familia por mirar hacia afuera, porque nuestra familia es primero. Pero entendamos, queridos hermanos, que mientras cuidamos a nuestra familia, miremos la necesidad que hay alrededor. Nuestro corazón se tiene que estrujar, nuestras entrañas se tienen que movilizar por el problema y el dolor que está viviendo la gente. Por Dios, para eso Dios puso a la iglesia aquí. Y si la iglesia, la gente está buscando pan, está buscando pan. ¿Y a dónde lo vamos a mandar? ¿A los mormones? ¿A los testigos de Jehová? ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿A dónde hay pan? ¿A dónde vamos a traer a nuestros amigos? ¿A dónde hay pan? Vení, que tenés que escuchar lo que se está diciendo allí. Tenés que escuchar lo que Dios está hablando. Vení conmigo, acompáñame. Quizás no sepas cómo presentar el Evangelio. Quizás no lo sepas todavía. Practicá, ensayá. Párate al espejo y hacé de cuenta que delante tuyo tenés a alguien y practicá para presentar el Evangelio. Sencillo, simple. Lo que Dios hizo con vos, eso es presentar el Evangelio. Muy simple. No te vayas por la rama por lo que vos hiciste, sino lo que Dios hizo. Amén. Eso es presentar el Evangelio, es presentar a Jesús, las buenas nuevas de que Jesús está trayendo un tiempo fresco sobre su pueblo. Amén. Está refrescando a su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, refrescando a su pueblo. Escuchen, hay lugares que solamente se habla de prosperidad, hay otros lugares que se habla solamente de sanidad. Aquí se está hablando de sanidad, de prosperidad y de todo lo que se puede hablar, porque el Evangelio es eso, es sanidad, es prosperidad, es liberación, es todo lo que se te puede ocurrir. Eso es el Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio?, dice Pablo. Porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de salvación para todo el que cree, es poder de Dios, es dinamita de Dios, es potencia de Dios para deshacer todas las obras de Satanás, para deshacer las obras de la droga, las obras del alcohol, las obras de todas las adicciones que pueda haber. Amén, 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 amén. Sí, Señor, amén. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer las obras del diablo. Amén, sí, Señor. Ahora, tenemos que entrar desde el verso 8 hasta el verso 13 en otro tema. Y es el tema del consejo que un corazón amargado y vacío da de un creyente a las personas. Dijo Noemí, cuando se levanta, dice, salió pues del lugar donde había estado, y esto es importante entender, que se debe salir del lugar donde estaba postrado, donde estás postrado, del lugar donde estás, que podés estar muy cómodo, pero del lugar donde estás tenés que salir definitivamente. Y no estoy hablando de que abandones tu casa y abandones tu familia, estoy hablando de lo que espiritualmente sabés que tenés que salir. Salí de tu lugar, salí de esa zona de comodidad en la que estás, porque esa comodidad te está matando. Salí de allí. Porque Dios te está presentando desafíos nuevos, maravillosos, excelentes, que te hacen quizás sentirte inseguro por tu futuro, pero la seguridad de tu futuro está en hacer la voluntad de Dios, porque Dios se encarga de nuestro futuro. Amén. Dios se encargó ya de tu futuro. Por eso todas las cosas, en Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas que Dios hizo, las da ya por hecha. Lo que para nosotros es un presente y un futuro, para Él es algo ya hecho. Amén. ¿Por qué? Porque la seguridad en el creyente está solo en el centro de la voluntad de Dios, solamente allí.
Y vos me decís, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, escuchá y Dios te va a ir guiando. ¿Amén? Amén. Dijo entonces Noemí a sus dos nueras. Escuchen esto, por favor. Miren el consejo que Noemí le está dando a sus dos nueras. Espero que este no sea el consejo que un creyente dé. Miren, dice, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Haga Yahvé con vosotras misericordia como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Yahvé os conceda que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Dice, verso 11, salté en el verso 10, verso 11, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? Sigan un poquito más adelante y vuelvan a mirar conmigo esto. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y a dónde? Y a sus dioses. Vuélvete en pos de tu cuñada, le dice. Ella da este consejo, este mal consejo. Un consejo bien intencionado, porque es un consejo bien intencionado. Ella procuraba el bienestar de sus nueras, pero no era ese el consejo que tenía que dar. El consejo que tenía que darles a sus nueras, que por eso eran sus nueras, y ellas querían ir con ella, era, vengan conmigo a mi pueblo, yo le erré el camino, yo me equivoqué, yo me alejé de Dios, dejé a mi Dios, pero vengan conmigo porque allí hay pan. Yo me fui de la casa del pan, pero vuelve a haber pan en la casa. Allí está el verdadero Dios, allí está el verdadero pueblo. Ese es el pueblo escogido. Y ustedes, aunque la ley prohíbe que los moabitas entren a la congregación de Yahvé, por su declaración de el único Dios verdadero es el Dios de Israel, por su declaración ustedes serán aceptadas entre el pueblo judío. Entonces el consejo que dio era bien intencionado, ¿sí? O dio un consejo como para decir, miren, ustedes van a estar más felices entre su pueblo que conmigo. Queridos hermanos, ninguna persona va a estar feliz entre sus viejas costumbres, adorando otros dioses, metidos en el paganismo y en la idolatría. Nunca una persona va a estar mejor allí que cuando vos le decís acompáñame. Quiero que creas en el mismo Dios que yo creo, que estés en el mismo pueblo que yo estoy, que vivas las mismas cosas que yo vivo y que este Dios maravilloso sea tu Dios y que mi pueblo sea tu pueblo. Amén. Ese era el consejo. Sin embargo, un corazón amargo como el que tenía Noemí, amargado y vacío como estaba, da un consejo errado. Ojo con esto, queridos hermanos, con el consejo que le damos a la gente. Y ojo con quién pedimos consejo o a quién pedimos consejo. Porque siempre vas a recibir un consejo, aunque sea lo que no te guste, siempre vas a recibir un consejo correcto de las personas que aman y adoran a Dios. Siempre vas a encontrar un verdadero consejo. Y no importa si la persona es rica o es pobre, está pasando un tiempo difícil o no. No es una cuestión de que esté pasando el mejor tiempo la persona. Es cuestión de cómo está su corazón en los tiempos que está viviendo. Porque podés estar viviendo los peores tiempos de tu vida, económicamente, físicamente, quizás familiarmente, pero tu corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios y está viviendo la voluntad de Dios. Entonces tu corazón es el que va a dar un consejo correcto. Amén. La gente debe venir a donde está el pan. La gente debe ir donde está el pan. Debe movilizarse donde vos estás siendo alimentado. Allí debe estar la gente. Donde está siendo alimentado vos, allí tenés que alimentar. Y vos mismo tenés que alimentar a la gente. Amén. Amén. Y vamos a dejar allí en el verso 8. Y de allí, del 8 hasta el 12 y el 13, quiero mostrarles en el próximo domingo algunos detalles de una tradición que había, que por eso es que Noemí da este consejo, por una tradición que había que se llama ley de levirato, que los vamos a hablar el domingo que viene.
Y a raíz de ese consejo ella da, a raíz de esa tradición, de esa ley, ella da ese consejo. Pero entendamos esto, queridos hermanos, y esto lo digo para cerrar. Las tradiciones, la religión, nunca le va a dar la salida a la gente. El hecho de que vos haya hecho 40 años en las cosas así, no significa que Dios quiera seguirlas haciendo así. Significa que Dios requiere un cambio de su pueblo, un cambio de mentalidad de su pueblo. Amén. Hoy Dios te está invitando a hacer un cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad. A veces es más cómodo seguir en nuestras tradiciones, en aquellas cosas que por años las hemos hecho, y las hemos hecho así, las voy a seguir haciendo así, como algún creyente nos ha dicho también. Mire, a mí me lo enseñaron así y así lo voy a hacer. Sonaste. Estás perdido. Si toda la vida vas a hacer las cosas así como te las enseñaron, recapacita. Fíjate si Dios quiere realmente que sigas haciendo las cosas así. Lee tu Biblia, lee la Biblia, que es la que va a renovar tu pensamiento, la que va a renovar tu mente y te va a mostrar si realmente Dios quiere que sigas haciendo las cosas así. Las tradiciones son lindas. ¿Sí? Está bien, guardemos nuestras tradiciones como pueblo, guardemos nuestras tradiciones como argentinos, nuestras tradiciones argentinas, pero no la tradición en cuanto a la religión, en cuanto al cristianismo. Porque Jesús se fue en contra de la tradición de los ancianos. Ustedes siguen tradiciones, les dicen. Pero yo estoy acá y ustedes por mirar las tradiciones no se están dando cuenta que mi presencia está acá, que yo estoy acá y que yo quiero hacer nuevas todas las cosas. Amén. Pónganse de pie, por favor.